dando continuidad a la historia y las lecciones y entendimientos que podemos sacar de todo lo sucedido con la iglesia para entender y prepararnos para lo que está aún por venir. Trataremos el tema ahora, como dije, de las persecuciones contra la iglesia. Con los estudios anteriores que tratamos un poco sobre los inicios de la iglesia, ya hemos podido darnos cuenta a grandes rasgos que en sus inicios, desde hace 2000 años, esos inicios son notoriamente distintos de la realidad de la época presente en que vivimos en la iglesia. Pero, como ya señalado con algunos ejemplos iniciales, existe una tendencia de que el pasado de los tiempos primordiales de la iglesia se repetirán en un futuro, en la fase final de nuestras sociedades. Aunque no hemos abordado ese tema en específico todavía, pero lo vamos a estar haciendo. El Espíritu Santo de Dios volverá a manifestarse visible y poderosamente en el tiempo del fin, tal como se manifestó en la iglesia primitiva. Y dado a las condiciones tan difíciles que se avecina en el mundo entero, al acercarse el final de la historia humana con un nuevo orden mundial, la iglesia ciertamente será muy afectada, pero sobrevivirá porque se avivará nuevamente. Tal como en la iglesia primitiva, la dependencia y el cuidado de los miembros entre sí es la clave para la sobrevivencia de la iglesia. Nuevamente la iglesia se volverá para sí misma en el cuidado de sus miembros más débiles, para suplir las necesidades y preservarse en medio de las grandes catástrofes que ocurrirán en el tiempo del fin. En ese punto habrá también persecuciones en un futuro cercano, cuya unidad que se avivará entre los miembros de la iglesia por las terribles circunstancias adversas que están por venir, marcará la diferencia y permitirá que los miembros efectivamente se protejan entre sí. Dios habla de proteger su iglesia, tanto a los que logren escapar y protegerse en el periodo de más grande crisis social, que estamos hablando de la gran tribulación, y protegerá, como dice, una parte de la iglesia directamente, pero también protegerá los que no vayan a refugiarse en ningún lado y que pase por la gran tribulación, también tienen la promesa en la Biblia de que serán protegidos. Resaltamos que el cristianismo verdadero se inició en un tiempo importante de relativa paz, vivido por el Imperio Romano y denominado históricamente como paz romana. Allá entre los años 27 y 180 de nuestra era. Eso abarcó desde el inicio del ministerio de Jesús, en ese mismo año 27, pasando por la fundación de la iglesia en el año 31 y los primeros años de la iglesia en su transición o apertura para los gentiles hasta el año 64, en que Nerón
empezó la persecución. Todos los 4 viajes misioneros de Pablo, desde el año 45 hasta el año 60, ocurrieron en ese periodo de paz romana antes de la persecución a los cristianos a partir del emperador romano Nerón. Ese periodo de paz romana se caracterizó por una tranquilidad al interior del imperio, permitiendo que él mismo alcanzara un gran desarrollo económico y expansionista. En realidad, la paz y tranquilidad fue clave para el surgimiento y expansión del cristianismo, empezando por Jesús y luego por los apóstoles. Pero a pesar que duraría casi un par de siglos, Jesús previó que para su iglesia duraría mucho menos. Hoy, repitiéndose la dualidad de la historia, vivimos en un tiempo de relativa paz religiosa desde hace varios siglos, construida o establecida sobre la base de la Reforma Protestante, que luchó por dicha tranquilidad. Hoy no tenemos las persecuciones que hubo en el pasado de la Iglesia. Por ello es difícil imaginar un panorama semejante de persecución como sucedió en el pasado con nuestros hermanos para mantener su fe en las promesas de Dios. ¿Verdad que hay obstáculos, ciertas dificultades para guardar la palabra de Dios hoy? Algunos no logran trabajo por guardar el sábado, por ejemplo. Otros se sienten presionados por la propia sociedad en que vivimos, con difíciles conflictos que llevan en algunos casos a tropezar. Obstáculos y dificultades que están lejos de un panorama de persecución donde uno podría, como en el pasado, enfrentar hasta la muerte por defender su fe. Hoy no lo vemos en nuestro medio, aunque existen en algunos países, como en China, lejos de nuestra realidad. Pero esa paz romana, estos tiempos de tranquilidad religiosa, está llegando a su fin. Se nos viene encima un panorama sombrío con el nuevo orden mundial que está en desarrollo. Y la manera de entender y prepararnos para lo que está por venir es aprender de hechos concretos que ya sucedieron en el pasado de la Iglesia. Las lecciones y fortalezas debemos sacar de la historia de los primeros cristianos que ya enfrentaron y vencieron tales terribles condiciones que se repetirán en un futuro. Sobre las persecuciones mencionadas por Jesús, corresponden a profecías de carácter dual, pues se refirieron a su tiempo y se refieren también para el tiempo del fin. Muchas situaciones y condiciones del pasado de la Iglesia volverán a darse en el futuro. No lo vemos hoy en esta era presente, que ya dura varios siglos. Nuestra preparación para el futuro cercano está en parte
en aprender del pasado. Sobre las señales del tiempo del fin, que los discípulos preguntaron a Jesús, en su respuesta, Jesús previó la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, que ocurrió en manos de los romanos. Previó persecuciones a la iglesia que ocurrió en más de la mitad de su existencia en estos últimos 2000 años. Y afirmó que habrá persecución en el tiempo del fin que se avecina para nosotros. Mateo, capítulo 24, versículo 9. Dice Jesús: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La clave para entender por qué la iglesia será perseguida en el tiempo del fin es la razón dada por Jesús para dicha persecución. Dijo: por causa de mi nombre. Pero esto no es un discurso alarmista. Esta realidad que la Biblia nos enseña que va a suceder es para que estemos preparados, porque aquí hay una promesa, que es la de protección. Protección. Entonces, lo que hay que entender es que una genuina persecución por causa del nombre de Jesús no fue y no será porque uno profese ser cristiano. Porque uno de palabras dice que creen en Jesús. Las iglesias que se denominan cristianas proliferaron y se multiplicaron en el mundo vertiginosamente a partir del siglo XVI con la Reforma Protestante, y ganó más impulso esas multiplicaciones de religiones, sectas que se dicen cristianas, ganaron más impulso con los movimientos evangélicos del siglo XVIII. Pero desde muchos y muchos siglos antes, el nombre de Cristo fue ampliamente utilizado también por la misma iglesia romana antes de la Reforma Protestante, y obviamente continúa utilizando hasta el presente. Entonces, hablando de este pasado más anterior al protestantismo y al evangelismo, la espada que conquistó el nuevo mundo, es decir, las Américas, a partir de su descubrimiento en 1492, fue acompañada por la cruz. La religión dominada cristiana, la religión dominante cristiana acompañó y consintió en uno de los más grandes genocidios de la historia humana. Los reyes católicos de España, que financiaron el descubrimiento de las Américas, hicieron cumplir al pie de la letra las 4 bulas emitidas en 1493 por el Papa español Alejandro VI, que asignaban a España la misión de expandir la fe cristiana a lo largo y ancho de América. A esa colonización política, cultural, económica y religiosa en ese pasado se sumó otras potencias europeas a partir del siglo XVI, y la escalada colonizadora no se detuvo más. Millones fueron masacrados, esclavizados por un nuevo orden mundial económico que surgió por la conquista de los océanos. Los sobrevivientes de esta gigantesca colonización europea
fueron obligados a convertirse en cristianos. Y hoy en día aún se ve el tremendo y contundente impacto de la imposición hecha por siglos desde México hasta Argentina en cuanto a profesar alguna religión cristiana, principalmente lo de la Iglesia romana. Las Américas hoy concentran el número más grande de los denominados cristianos en el mundo, con cerca de 37% del total de cristianos en el mundo, es decir, más de 800 millones de cristianos en las Américas, aunque sabemos que casi la totalidad profesa un falso cristianismo. En el mundo antiguo, a partir del emperador Constantino I, el cristianismo fue considerado la religión oficial del Imperio Romano, oficializado en el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. En los siguientes siglos, desde Constantino, el cristianismo fue impuesto en Europa y a partir de los grandes descubrimientos marítimos de finales del siglo XV y siglo XVI, y con la expansión comercial, se diseminó también por África, Asia y Oceanía. El falso cristianismo nunca fue un obstáculo para la expansión moderna, comercial, que es la base de todos los sistemas existentes. Con o sin el cristianismo, el sistema sigue vigente en el mundo, sobre una población estimada de 8.000 millones de personas, de las cuales los cristianos son la mayoría, con un porcentaje de 31.5% en todo el mundo, seguido por los musulmanes, que van por 23.2%. Los datos presentados hasta aquí es para que entendamos que la persecución en el tiempo del fin, señalada por Jesús cuando dijo por causa de mi nombre, no tiene nada que ver con el hecho de profesar una denominación cristiana. En el nuevo orden mundial, dichas denominaciones seguirán adecuándose a los sistemas imperantes. Eso nos hace acordar un poco los saduceos. Ser perseguidos por causa del nombre de Jesús va más allá de decir soy cristiano o creo en Jesús. Los 2 milenios de cristianismo falso en la historia reciente de la humanidad está profundamente arraigado en Europa, que protagonizará los hechos futuros en el tiempo del fin. Su población y gran parte de sus gobernantes en Europa seguirán profesando el falso cristianismo, seguirán manejando el nombre de Cristo. Eso no terminará. Pero Jesús explicó qué significa ser perseguido por causa de mi nombre. En el Sermón del Monte dijo, en Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En estas palabras de Jesús, Él nos explicó que ser perseguidos por causa de su nombre no es simplemente denominarse cristiano, más bien tiene que ver con actitudes de pensamiento sumado a acciones prácticas, físicas
y visibles. Es más que profesar, ser cristiano es actuar. Las persecuciones pasadas y las persecuciones futuras serán en contra de los que practiquen la justicia, que no se acomodan y nunca se acomodó a los regímenes del sistema de Satanás que existe hoy y siempre ha existido en el mundo. Y cuando se habla de justicia, obviamente no se trata de la justicia humana. La Biblia, en las palabras del profeta Isaías, califica la justicia humana como trapo de inmundicia. Jesús mismo definió por cuál justicia serían perseguidos sus fieles seguidores. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia divina, que no está sujeta a la conveniencia del sistema humano. La persecución futura vendrá por causa de los que verdaderamente practiquen la justicia de Dios. Estas personas son las que potencialmente serán perseguidas por el nuevo orden mundial a la cabeza de la bestia y el falso profeta. Sean o no, profesen o no el nombre de Cristo. Basta que sus convicciones se asemejen a la justicia de Dios y así serán perseguidas. Pero los verdaderos cristianos que practiquen en tiempos de dificultades sociales, políticas, económicas en el mundo, la verdadera justicia, dijo Jesús que de ellos es el reino de los cielos. Según lo que hemos leído en Mateo capítulo 5, versículo 10. Y el versículo siguiente de lo que hemos leído, el versículo 11, dice en el sermón del monte, las bienaventuranzas. Dice el versículo 11 de Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La causa de Jesús es practicar la justicia de Dios. Jesús nos asegura que toda y cualquier clase de persecución física o psicológica contra el verdadero cristiano que practica estos verdaderos valores serán blancos de calumnias y falsedades para justificar su persecución. La alegría o bienaventuranza en este caso y en el caso del versículo anterior no se basa en ser perseguidos. Eso no es una alegría, ser perseguido. La alegría se basa en la certeza que estamos en el camino correcto que lleva a la salvación. Y luego Jesús hace una comparación para reforzar este pensamiento. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Efectivamente, empezando por los propios judíos griegos, no cristianos, como hemos visto en el primer estudio de esta parte de la historia de la iglesia, estaba constituida totalmente en sus inicios la iglesia por judíos,
empezó a ser perseguida, por lo menos una parte de ella, los judíos cristianos griegos, en un lugar específico comenzaron a ser perseguidos, en Jerusalén. Esteban fue el primer mártir, eso hemos visto. Le pasó tal cual predijo Jesús cuando dijo a sus discípulos que serían perseguidos por personas que utilizarían la mentira y falsedad para dañar a los verdaderos cristianos. A los verdaderos cristianos Jesús advirtió que contra ellos dirán toda clase de mal mintiendo. Hablando de Esteban, los judíos no cristianos usaron esa misma estrategia. Hechos, capítulo 6, versículo 13. Y pusieron testigos falsos contra Esteban, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esteban, ante el concilio de los judíos no cristianos, hizo un discurso extraordinario en defensa de su fe. Pero eso no le salvó de ser apedreado hasta la muerte. Un fin trágico que pasaría muchos cristianos por mantener sus convicciones en la práctica de la verdadera justicia. La persecución contra los cristianos en el Imperio Romano duró 2 siglos y medio, empezando por el incendio de Roma en el año 64, cuando el emperador Nerón acusó falsamente a los cristianos por ese hecho, por ese incendio, y duró la persecución hasta el año 313, cuando los emperadores romanos del occidente y oriente, Constantino I y Licinio respectivamente, firmaron el edicto de Milán, que concedía libertad de religión, beneficiando principalmente los denominados cristianos dentro del Imperio Romano. Algo importante que resaltar es que las persecuciones no fueron de manera continuada durante ese periodo hasta el año 313, sino que fueron esporádicas e intermitentes. Es decir, ni todos los cristianos fueron perseguidos y la persecución no fue todo el tiempo. Motivo por el cual la iglesia continuó a crecer, a pesar de existir con cierta frecuencia persecuciones. En gran parte de los primeros 300 años desde la fundación de la iglesia, los cristianos pudieron vivir en paz, practicar sus profesiones y ascender a puestos de responsabilidad. En estos 2 siglos y medio hubo 4 persecuciones generales y varias otras regionales o locales. Todos los emperadores, desde Nerón hasta Diocleciano, permitieron la persecución de los que profesaban la fe cristiana. No se perseguía a cristianos nominales, sino a cristianos practicantes de su fe, que estaban dentro de un grupo mucho más grande de perseguidos, los que iban en contra a la estabilidad del poder y el sistema romano. El Imperio Romano permitía un abanico grande de creencias y dioses dentro de un sincretismo religioso y no persiguió a los cristianos por su religión,
sino por poner en peligro al sistema establecido con ideas subversivas desde el punto de vista político. Roma exigía a todos lealtad al Estado, y la religión del Estado era principalmente el culto al emperador, que comenzó hacia algunos emperadores ya fallecidos, elevados a categoría de dioses. Domiciano fue el único emperador que se declaró un dios en vida. El culto al emperador fue una forma agresiva de religión civil y el parámetro utilizado para perseguir a los que no lo practicaban, incluyendo a los cristianos verdaderos, quienes eran agarrados por no rendir culto al emperador ni participar de las festividades romanas. La iglesia, que surgió primeramente con miembros judíos, entendió la dimensión espiritual de la ley de Dios, que no permitía ni en la mente ni en las acciones rendir pleitesía a otros dioses, como manda el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los romanos erigieron estatuas de sus emperadores para que el pueblo ofreciera sus inciensos y adoráselos como dioses para demostrar la lealtad al Estado. Una práctica heredada de Babilonia por los romanos. Lo tenemos registrado en el libro de Daniel capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor hizo una estatua y sus súbditos tenían que adorarla. Daniel capítulo 3, vamos a recordar esa historia. Versículos 5 y 6 dice, versículo 5, que al oír el son de la bocina, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Encender incienso y participar de las festividades romanas era más que una cuestión religiosa. Era la demostración de la aceptación del sistema romano. Era la demostración de lealtad al Estado que institucionalizó el culto al emperador. Se persiguió, se encarceló o se ejecutó a aquellos que no demostraban su lealtad al Estado romano, de los cuales la gran mayoría fueron cristianos. Durante la gran tribulación, en un futuro, en el nuevo orden mundial centralizado, serán perseguidos todos aquellos que no sean leales al sistema, con una prueba heredada de Babilonia y aplicada por los romanos. Dice Apocalipsis, capítulo 13, hablando del falso profeta o segunda bestia que actuará junto a la primera bestia. Apocalipsis 13, 14 y 15 dice, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia. Aquí está hablando de la segunda bestia, del falso profeta. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase
hiciese matar a todo el que no la adorase. Una profecía para el futuro, en el nuevo orden mundial que se avecina, perpetuando las mismas tácticas del pasado para la obediencia al sistema que imperará en el futuro. Un tema que vamos a seguir tratando en mensajes, en estudios futuros, dentro de esta fase de estudios sobre la historia de la Iglesia. En lo que queda de tiempo que tenemos aún, vamos a abordar cómo personas, igual que nosotros hoy, tuvieron la valentía y las fuerzas suficientes para mantener viva su fe bajo persecuciones que los llevaron a diferentes castigos seculares, incluyendo la muerte en algunos casos. Lo cierto y principal fundamento fue la convicción, y enfrentaron todo lo que tuvieron que enfrentar, inspirados por todos aquellos fieles del Antiguo Testamento que hicieron lo mismo. Pablo, para preparar a la iglesia primitiva, usó el ejemplo de los profetas de la antigua nación de Israel. En Hebreos, capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 36, que dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron en la iglesia de Dios, empezando por Jesús, que fue crucificado. Tenemos a Esteban, que fue apedreado por los mismos judíos. En el Imperio Romano, además de la crucifixión, los llamados desleales al Estado sufrieron diferentes castigos, como el flagelo, mutilación, cárcel, destierro, trabajos forzosos y esclavitud. También sufrieron diferentes ejecuciones, como decapitación, ahorcamiento, hoguera, arena en manos de los gladiadores o por las bestias salvajes. Empezando por los mismos registros bíblicos, se dio origen a las actas de los mártires, que se refiere a todos los documentos literarios del proceso y muerte de los mártires. Muchos de estos documentos fueron destruidos por diferentes circunstancias, y los documentos que sobrevivieron son muy importantes para trazar la iglesia, la historia de la iglesia a través del tiempo. Vamos a mencionar, vamos a seguir viendo este tema, como dije, en otros estudios que vienen por adelante. Si llegáramos nosotros hoy a un tiempo de persecución, al estar acostumbrados a una libertad de culto desde hace varios siglos, ¿cómo enfrentaríamos esta situación adversa? ¿Estaríamos dispuestos a ir a la cárcel y perder todos los bienes que tuviéramos por no demostrar lealtad a una nueva orden mundial? Hoy, la lealtad no involucra
desafío a nuestra fe. Lo conciliamos todo el tiempo, hoy. No estoy hablando todavía del tiempo del fin, ahora, en este presente. Estamos, por ejemplo, obligados a votar en una elección para cumplir con el Estado. Eso no infringe el ejercicio de nuestra fe. Debemos pagar impuesto y obedecer una serie de artículos de leyes nacionales, departamentales y municipales y otras leyes como por ejemplo la del tránsito. En general, ninguna compromete nuestra fe o pueden ser contornadas de alguna manera. Eso porque en esta época presente de la historia de la Iglesia, los gobiernos son laicos, generalmente. No mezclan religión con el Estado, como sucedió en la antigüedad y en el Imperio Romano. Pero debemos estar preparados por un regreso del poder político mezclado con los misterios religiosos de la antigua Babilonia en el nuevo orden mundial. Un poder que no será una nueva religión con dogmas y doctrinas, sino que impondrá la obligación de que todos acepten nuevos valores morales que ya están en desarrollo con el propósito de minar y deshacerse de los valores judíos cristianos. Y cuando digo valores morales, entre comillas, porque es ético, filosófico, no es religioso. Un poder que pretende destruir principalmente las bases fundamentales de la familia creada por Dios: aborto, equidad de género, pedofilia, entre otros. Para una parte de la población será realmente un dilema moral y uno tendrá la posibilidad de hacer la vista gorda, diluirse entre la población general y no ser detectado por el sistema. O realmente mantenerse firme en sus convicciones, mismo que eso sea penalizado por el sistema que vendrá próximamente. Hay siempre dos caminos. Hoy no existen mayores consecuencias mantener principios morales en una sociedad que aún los acepta, aunque en parte. Y no es ninguna norma o ley de los estados por el momento. Nunca estaremos preparados para defender nuestra fe, de practicar la justicia de Dios de manera firme y contundente ante cualquier situación si no tenemos convicción en lo que creemos. Es un tema que también tenemos que seguir desarrollando para fortalecernos en ese sentido. La iglesia primitiva aprendió del pasado de la nación de Israel. En el Antiguo Testamento, según lo relatado por Pablo en el libro de Hebreos, los fieles de Dios, a Dios, se mantuvieron firmes en sus convicciones, aunque no alcanzaron aún lo prometido. Los cristianos que fueron castigados o ejecutados aún no recibieron tampoco lo prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
De hecho, no hemos pasado por tales situaciones y no conocemos hoy en la iglesia a nadie que fue encarcelado o muerto por defender su fe. Pero entre los primeros cristianos hubo quienes quienes pasaron por esa dura prueba, incluyendo todos los apóstoles. Tomaremos el ejemplo de Esteban, quien fue apedreado por practicar la justicia de Dios. Hechos capítulo 7, versículos 54 a 56. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, los judíos, no cristianos. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En su martirio, Esteban estaba con los ojos puestos en Dios y en Jesucristo. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que fue el poder que le permitió enfrentar su carrera final. Aquí versículos 59 y 60 dice, de Hechos 7, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El relato de Esteban es muy similar al relato de todos los demás mártires y de todos los demás verdaderos practicantes cristianos que recibieron algún castigo por practicar y defender la justicia de Dios. Jesús dijo a sus discípulos y consecuentemente a su iglesia en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los cristianos en tiempos de persecución vencieron su carrera de la fe porque Jesús venció y mostró que es posible vencer al mundo, a este sistema, porque esperaban un sistema perfecto que es el reino de Dios. A pesar de hablar de dificultades, persecuciones, castigos y hasta muerte, no se trata de un discurso del miedo. Se trata de un discurso de esperanza, donde Jesús le dice a sus seguidores que hay una solución para todo esto. Dios nos ofrece algo mucho más grande, eterno, que es vivir para siempre en su santo reino y ser parte de su familia. Estas promesas en el pasado y en el presente superan cualquier miedo. Y en conclusión, porque ya nos está terminando el tiempo que tenemos de este estudio, hemos abordado en este estudio bíblico las persecuciones contra los fieles. El hecho es que sean estas persecuciones físicas o psicológicas, nos dan la certeza
que este no es el sistema de Dios y nunca fue. La iglesia primitiva venció las persecuciones y adversidades porque vivieron una unidad en la práctica, apoyando unos a los otros. Perseveraron en la fe, usufructuar del poder del Espíritu Santo de Dios. Nunca perdieron el objetivo del reino y estuvieron firmes en este camino de vida, no por el miedo al castigo y a las catástrofes, pero estuvieron firmes por las promesas de Dios de alcanzar su santo reino. Enfrentaron castigos y muerte, nunca tuvieron la capacidad de hacerlo, obviamente, porque eran personas como nosotros hoy, pero hicieron, porque cultivaron todas estas cualidades y más de las que hemos mencionado. Y Dios estuvo con cada uno de ellos en el momento de mayor probación. A muchos los libró y a otros les acompañó mientras pasaron por una dura probación. Tuvieron siempre en mente lo que nosotros también tendremos que tenerlo en la mente y en la práctica. Las palabras vivas del apóstol Pablo, que enfrentó más de lo que todos los cristianos juntos enfrentaron en estos últimos siglos, de paz y tranquilidad religiosa. Él hizo una pregunta, Pablo, que la iglesia primitiva respondió positivamente con hechos. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién? Es la pregunta de Pablo y es nuestra pregunta también hoy. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y la conclusión de la respuesta de ese gran misterio de todos los siglos no podría ser otra que la que sigue para la iglesia primitiva, para la iglesia presente y futura. Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con este pensamiento muy importante, concluimos el estudio bíblico de hoy. Vamos a continuar estos estudios abordando aún la historia de la iglesia, que es un tema sumamente importante para que conozcamos y nos preparemos para el futuro.